Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado resonando en muchos de sus corazones y mentes, especialmente si son fans de la pantalla turca y por supuesto, del carismático Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy es, y esto es lo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Kerem Bürsin sorprende. Para mí no es solo amor, es más que eso. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras, qué ha querido decir nuestro querido Kerem y por qué nos provoca tantas emociones y especulaciones. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos parte de esta comunidad. Y bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Kerem Bürsin nos ha sorprendido y que para él el amor es más que eso? Pues verán, Kerem Bürsin, además de ser un actor talentoso y un referente en la industria, es conocido por ser una persona bastante reflexiva, que no teme expresar sus pensamientos y sentimientos. Últimamente ha estado un poco más activo compartiendo algunas pinceladas de su vida personal y de sus pensamientos más profundos en redes sociales y en algunas entrevistas. Y es en este contexto donde ha surgido esta frase, o más bien, este sentimiento que él mismo ha expresado. Cuando hablamos de amor, lo primero que se nos viene a la cabeza son las relaciones románticas, ¿verdad? La pasión, la conexión, la complicidad, la familia. Y sí, todo eso es parte fundamental del amor. Pero, ¿qué pasa si para Kerem Bürsin, estas definiciones se quedan cortas? ¿Qué pasa si él percibe el amor en un plano mucho más amplio, más trascendental, incluso espiritual? Esa es la chispa que enciende nuestra curiosidad y la razón por la que queremos explorar esto a fondo. Pensemos en las posibles interpretaciones de más que eso. Podría referirse a un amor que trasciende la mera atracción física o la rutina diaria. Podría ser un amor basado en el crecimiento mutuo, en el apoyo incondicional para alcanzar las metas, en la admiración profunda por la esencia de la otra persona. Tal vez está hablando de un amor que se convierte en un motor para la vida, en una fuerza que impulsa a ser mejores, a superar obstáculos, a encontrar un propósito mayor. Y si analizamos el momento en que Kerem comparte esto, a menudo lo hace en contextos donde se le pregunta sobre sus relaciones o sus aspiraciones personales. Esto nos lleva a pensar si está evolucionando en su concepción del amor a medida que madura como persona y como profesional. Es posible que haya vivido experiencias que le hayan enseñado que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una construcción activa, un compromiso diario, una forma de ver el mundo y de relacionarse con él. Otra vertiente de esta idea es la posibilidad de que esté hablando de un amor que no se limita a una sola persona. Podría referirse al amor por su familia, por sus amigos, por su profesión, por su país, o incluso por la humanidad en general. Es bien sabido que Kerem es una persona con mucha empatía y que se preocupa por temas sociales. Tal vez más que eso se refiere a un amor universal, un amor que abarca la compasión, el respeto y la bondad hacia todos los seres. Además, el hecho de que lo haya expresado de una forma tan enigmática, ¿no creen que es parte de su encanto? Kerem Bürsin es alguien que sabe cómo captar nuestra atención. No nos da la respuesta fácil, nos invita a pensar, a reflexionar, a conectar con nuestras propias experiencias. Y eso es valioso. Nos saca de la zona de confort de las definiciones preestablecidas y nos empuja a explorar nuestras propias ideas sobre el amor y las relaciones. Podríamos estar ante un Kerem que ha alcanzado un nivel de autoconocimiento y madurez donde el amor ya no es simplemente algo que se siente pasivamente, sino algo que se cultiva, que se elige, que se trabaja. Un amor que no solo te hace feliz, sino que te hace crecer, que te desafía, que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Y eso, mis amigos, es algo verdaderamente inspirador. Ahora pensemos en cómo esto se puede traducir en el día a día. Si el amor es más que eso, significa que no se trata solo de los momentos idílicos, de las grandes declaraciones o de las demostraciones ostentosas. Se trata de los pequeños gestos, de la paciencia, de la comprensión en los momentos difíciles, de la celebración de los éxitos del otro como si fueran propios. Se trata de construir una vida juntos, de enfrentar los desafíos codo con codo, de ser un equipo incondicional. Y si hablamos de relaciones amorosas en particular, más que eso podría implicar que busca una conexión profunda a nivel intelectual y espiritual, más allá de la química inicial. Una conexión que permita una comunicación abierta y honesta, donde ambos se
Sientan seguros para ser ellos mismos, con sus virtudes y sus defectos. Un amor que no te juzga, sino que te acepta y te impulsa a mejorar. Es importante recordar que las declaraciones de los famosos a menudo son interpretadas de muchas maneras, y a veces sacadas de contexto. Sin embargo, en este caso, la frase de Kerem Bürsin resuena de una manera especial porque toca una fibra sensible en todos nosotros. ¿Quién no ha sentido alguna vez que el amor que experimenta o que busca va más allá de lo que las palabras convencionales pueden expresar? Quizás Kerem está intentando decirnos que el amor es un viaje, una aventura continua de descubrimiento, tanto del otro como de uno mismo. Un viaje en el que se aprende, se crece, se transforma. Y que ese viaje es lo que lo hace tan valioso, tan profundo, tan, más que amor. Analicemos un poco más las posibles facetas de este más que eso. Podría ser la lealtad inquebrantable, el respeto mutuo en su máxima expresión, la confianza ciega que se construye con el tiempo y las experiencias compartidas. Podría ser la admiración por las cualidades únicas de la otra persona, por su inteligencia, por su bondad, por su resiliencia. Podría ser la capacidad de ver más allá de las apariencias, de conectar con el alma del otro. Y no descartemos la posibilidad de que esté hablando de un amor que se manifiesta en la acción. Un amor que se demuestra a través de actos de servicio, de sacrificio, de entrega. Un amor que busca el bienestar del otro por encima de todo. Un amor que se compromete a construir un futuro juntos, a superar juntos las adversidades que la vida pueda presentar. Es fascinante cómo una sola frase puede abrir tantas puertas a la reflexión. Y eso es precisamente lo que Kerem Bürsin ha logrado con su comentario. Nos ha invitado a cuestionar nuestras propias definiciones de amor, a explorar nuevas dimensiones de este sentimiento tan poderoso. Ahora, si pensamos en las implicaciones para sus seguidores, especialmente para aquellos que lo admiran tanto por su trabajo como por su persona, esta declaración puede ser una fuente de inspiración. Nos anima a buscar relaciones más profundas y significativas en nuestras propias vidas, a no conformarnos con lo superficial, a aspirar a un amor que nos eleve y nos impulse a ser mejores. También nos enseña la importancia de la comunicación honesta y profunda. Si Kerem se siente cómodo expresando estos pensamientos, nos anima a nosotros también a abrirnos y a compartir nuestras propias reflexiones sobre temas tan importantes como el amor y las relaciones. Y es que al final del día todos buscamos esa conexión especial, ese sentimiento que nos haga sentir vivos, comprendidos y amados. Y si para Kerem Bürsin ese sentimiento es más que eso, entonces definitivamente vale la pena reflexionar sobre lo que ese más significa y cómo podemos incorporarlo en nuestras propias vidas. Podríamos estar presenciando una evolución en la forma en que los ídolos del entretenimiento abordan temas tan personales. Ya no se trata solo de una imagen pública pulida, sino de una voluntad de compartir sus pensamientos más íntimos, de mostrar su vulnerabilidad y su crecimiento personal. Y eso es sin duda un paso adelante en la conexión entre el artista y su audiencia. En resumen, cuando Kerem Bürsin nos dice que para él el amor es más que eso, nos está invitando a ir más allá de las definiciones convencionales. Nos está hablando de un amor profundo, un amor que transforma, un amor que impulsa el crecimiento, un amor que se construye en la acción y en el compromiso. Nos está hablando de una conexión que trasciende lo superficial y que busca la esencia de la otra persona. Es una invitación a la reflexión sobre la profundidad y la complejidad de uno de los sentimientos más humanos que existen. Y bueno, ¿qué les ha parecido toda esta reflexión? Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué significa para ustedes que el amor sea más que eso? ¿Han sentido alguna vez que sus propias concepciones del amor han evolucionado? Cuéntenme todo. Su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda la comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.